enfrentó dos shocks muy pronunciados. Uno es la sequía, una sequía que te generó una pérdida de cerca de un 35% de la cosecha, y otro que se cortó el crédito. O sea, el año pasado el mercado te financiaba alegremente, te financió un agujero externo de 30.000 millones de dólares, que era el doble del de 2016, y aparte te financió 15.000 millones de dólares adicionales de aumento en las reservas. Y a partir de febrero esto empezó a complicarse, tuviste, si querés, el cambio en el esquema monetario, en mitad de una pelea entre el gobierno y el Banco Central, tuviste el impuesto a la renta financiera, pero tuviste básicamente un mundo donde financiaba alegremente a los emergentes y de golpe se corrió, y las dos economías más expuestas fueron Argentina y Turquía, digamos, donde las devaluaciones fueron más pronunciadas. Ahora, Marina, hoy se conocieron indicadores tremendos respecto del nivel de actividad, una caída brutal, mucho mayor yo creo que la que se esperaba. Los indicadores de nivel de actividad caen más de lo que esperaba el gobierno y los indicadores de inflación suben más de lo que esperaba el gobierno. Esto pone en riesgo la pauta de crecimiento que tenía el presupuesto de este año, 3,5%. No, bueno, digo, no pone en riesgo, a ver, cambió el mundo, o sea, cambió, o sea, nosotros teníamos la proyección de crecimiento, la proyección de la economía más pesimista de todas, o sea... En el estudio Bain, ¿no? En EcoGo, ya no es más el estudio Bain. Básicamente nosotros lo que decíamos es, 2018 era el año para ajustar, habían terminado las elecciones en octubre, el gobierno encaró un esquema de política económica distinto, que tenía que ver con una aceleración del ajuste fiscal, que tenía que ver con un cambio en el esquema monetario, que te generaba un salto en el tipo de cambio, tenía que ver con una aceleración en la corrección tarifaria, y tenía que ver con un ancla que era la paritaria y la apertura de la economía. Claro. O sea, era un año de ajuste, era un año de ajuste con una economía que venía volando, o sea, venía creciendo muy fuerte, te dejaba un arrastre estadístico muy alto. Nosotros decíamos, la verdad es que no hay drivers del crecimiento, la política de ingresos va a ser contractiva, la política fiscal va a ser contractiva. Lo que te quedaba a favor era una política, si querés, de crédito que te compensara parcialmente esto. Ahí estaba el juego entre una meta de inflación distinta, con un poco más de inflación, una tasa de interés más baja, que a su vez te ayudaba al ajuste fiscal. Ahora, ¿cuál era entonces el cálculo de crecimiento para el 2018? A ver, nosotros decíamos, la economía no crece a lo largo del año, crece solamente por arrastre. El arrastre estadístico que te dejaba el año pasado en diciembre era 1,8. El cálculo para ustedes era 1,8. Que era la posición más, era la proyección más negativa de todas las proyecciones que había en el mercado. ¿Y vos decís que no llegamos ni siquiera a eso ahora? No, a ver, de nuevo. No, perdóname, sí, Alejandra. Ahora el gobierno dice una proyección de menos 1%. Vamos de nuevo, digo. El arrastre está... ¿Vos crees? O sea, con este cambio de situación global... Pero lo que pasa es que el promedio te esconde cosas que no... O sea, digo, el punto es, vos tuviste un primer trimestre donde la economía siguió creciendo, sí, que te dejaba un arrastre estadístico en la zona de 2,5. O sea, eso te decía que si el tercero, el cuarto... Perdón, el segundo, el tercero y el cuarto eran iguales al primero, la economía crecía 2,5 en promedio. Claro. Ahora, lo que te pasó es, segundo trimestre tenés un desplome en el nivel de actividad. O sea, la combinación de una sequía que impacta directamente al segundo trimestre. Hablan de que eso implica 2 puntos. Más. Sí, eso es lo que dice hoy Duhovne, por lo menos. En el año te impacta... Yo lo que quiero es chequear lo que está diciendo el gobierno con un analista fina. De nuevo, en el año, en promedio, te va a impactar en torno a 2 puntos, a lo mejor un poquito menos, pero número importante, significativa. En el segundo trimestre impacta más, ¿sí? Porque la cosecha de soja y de maíz están centradas en el segundo trimestre. Ahora, lo que estás viendo es más que la sequía, lo que estás viendo es una combinación de una devaluación que se pasó de largo, o sea, el gobierno buscó mover el tipo de cambio de la zona de 17,50 a la zona de 20. Ahora, todo lo que vino después de 20 a 30, digo, fue, si querés, provocado por el mercado. Los ajustes tarifarios que tuviste se concentraron, si querés, en la primera parte del año, pero tenés nuevos ajustes y además tenés promesas de ajustes asociadas a un tipo de cambio que saltó, que estás ahora de alguna forma revisando porque socialmente no son aceptables. Entonces tenés como contracara del salto cambiario, del salto tarifario y una paritaria que quedó retrasada, una caída muy fuerte en los ingresos, una caída en las jubilaciones, porque de nuevo cambiaste la fórmula previsional como mecanismo para hacer el ajuste fiscal, que en la segunda mitad del año va a recomponer, pero digo, en esta parte... Siempre se supo que al principio iba a ser difícil. Tenés una pérdida de la capacidad de compra y sumale a eso, entonces eso te genera menor demanda y sumale a eso una tasa de interés que por un lado frenó la dinámica de crédito para el consumo, pero fundamentalmente lo que reventó fue el capital de trabajo de las compañías. Entonces las compañías tienen como
Objetivo de corto plazo, recomponer el capital de trabajo y cancelarla al banco. Para eso hacen dos cosas, hacen algunas cosas. Cancelan importaciones, frenan producción, lo cual te impacta sobre el empleo, y en simultáneo a eso tratan de vender. Para tratar de vender lo que hacen es trasladan a precios menos que el aumento en los costos. Claro. Por eso la inflación es muy alta, pero la inflación es mucho más baja que el salto cambiario. Ahora, eso estás viendo Eso ahora. se llama recesión. Eso es una recesión... En el gobierno hablan de recesión moderada. No, esta es una recesión... A ver, digo, hay un economista que dijo que esta era la quinta recesión en 10 años. Yo lo que digo es que en realidad no es la quinta recesión en 10 años. Vos tuviste una recesión muy pronunciada y muy corta en 2008-2009. O sea, la caída, la economía cayó entre el pico y el piso cerca del 7%, y en promedio en 2009 la economía cayó más de 3. Después tuviste un zigzag, o sea, la economía desde 2009 se recuperó muy rápido, muy agresivamente, con una política económica, no estoy buscando el adjetivo. Maquinita, claro, no solo maquinita, o sea, lo que tuviste digamos. Fue una política, digamos, muy expansiva, digamos, que le permitió al gobierno anterior pasar de una elección en 2009 donde el gobierno había perdido con el 31% de los votos a una elección donde ganó con el 54% de los votos en 2011. La economía creció en 2 años seguidos cerca de 8% y el salario en dólares subió en la economía argentina 50% de 2 años seguidos. Claro. O sea, y el gasto público subió, o sea, lo que te pasó como contracara de esa expansión, que fue muy beneficiosa desde el punto de vista de los que percibían ingresos, obviamente, o sea, muy populista si querés, la contracara de eso fue que Argentina perdió el superávit de divisas y ahí se estancó el crecimiento. El último año de crecimiento es 2011 y a partir de ahí te es un serrucho. ¿Sí? Caíste en los años no electorales, subiste en los electorales, caíste, subiste, caíste, subiste. El último año que subiste fue 2017. Y respecto de eso, perdón, ¿no? No, por favor. Respecto de ese último año en el que crecimos, el 2011, ¿cómo estamos hoy? Estás en el mismo nivel. O sea, caíste, subiste, estás en una línea. Te estancaste. Después si te querés poner más negativa, como la población creció, en términos per cápita caíste. O sea, podemos hacer cuentas subió distintas. La inflación. La inflación, la verdad que desde 2007, cuando se intervino el INDEC, 2006 la inflación se empezó a descontrolar, 2007 fue un año donde la inflación estuvo en la zona del 20 y pico, el INDEC le decía que era la mitad, y desde ahí tenés la inflación en la zona de 20 y pico. No sabemos cuánto es ese pico porque no nos ponemos de acuerdo los economistas porque no estaba el INDEC, y tenés saltos inflacionarios en los años donde tuviste recesión, básicamente porque cada vez que movías el dólar o las tarifas, la inflación se aceleraba, caía la capacidad de compra de los salarios, y ahí tenías una caída en el nivel de actividad, y al año siguiente, año electoral, el salario subía por encima de las tarifas, el dólar lo manejabas como ancla cambiaria y la economía volvía a crecer. La diferencia en 2017, si querés, fue que a eso le agregaste el crédito. Le agregaste un impulso al crédito muy agresivo, sobre todo a partir de julio. Sí. En julio del año pasado, todavía las encuestas en la provincia de Buenos Aires la daban ganadora a Cristina. Y en ese momento tuviste una toma de ganancias sobre Argentina. El dólar que estaba en la zona de 15, 16, se fue a Parece 18. la prehistoria, hoy tenemos a 30, 31. No, pero lo que digo es, tuviste una toma de ganancias y de alguna forma el mercado el año pasado te pedía una sola agenda. El mercado para financiarte te pedía que ganes la elección de medio término. Y el gobierno hizo todo lo posible para ganar la elección de medio término. Entre otras cosas, impulsó el crédito en forma muy agresiva. O sea, los créditos Argenta subieron 50.000 millones de pesos en 3 meses. Crédito directo a jubilados que gastan. Banco Marina, Nación. lamentablemente tenemos que cerrar porque nos estamos quedando sin programa y todavía nos falta un montón. ¿Cuánto crees que va a ser el crecimiento de este año? De nuevo, a mí no me importa el promedio. A mí lo que me gusta es mirar cómo va la dinámica. Primer trimestre fue muy alto y el arrastre estadístico es muy alto. Segundo trimestre tenés un desplome. ¿Sí? Que en términos interanuales, segundo trimestre te da 4, el EMAE del último mes dio 6, 7. Desestacionalizado está entre 4 y 6, dependiendo de cómo lo manejes. Tercer trimestre, técnicamente debería haber un rebote porque la sequía impacta en el segundo y no en el tercero. Ahora, el nivel de actividad normalizado por sequía de julio y agosto es peor que el de abril. El de abril recién arrancaba la corrida. Claro. Entonces, lo que hicimos nosotros, segundo trimestre cae, tercero cae. La apuesta es que al cuarto se estabilice y la apuesta del gobierno es que vuelvas al serrucho en el año electoral. Ahora, para que estabilice el nivel de actividad del cuarto tenés que estabilizar lo financiero. Y lo financiero todavía no estabilizó.
tenés un... Vos lo venís diciendo hace tiempo, no está estabilizado. Cuando La ya el crisis. gobierno lo daba por cerrada la crisis cambiaria, vos decías, no, todavía no. Claro, digo, mientras el Banco Central pierde reservas y la tasa de interés está en la zona del 45%, digo, no está estabilizado lo financiero. Inflación 33, 34. Y inflación, de nuevo, depende de dónde vaya a estar el valor del dólar a fin de año, pero digo, la economía entre puntas va a caer en torno a 6%. El promedio puede caer 1,5, digamos, es indistinto. Ahora, el arrastre que te deja para 2019 es muy negativo. Es muy negativo. Y la inflación va a depender de 3 variables. Va a depender de qué pase con el dólar, qué pase con el dólar. Hoy la verdad es que la semana pasada fue Turquía, esta semana es Brasil y hoy y la se semana agregó que Italia. viene va a ser México. Busca alguna. Yo, no México, sé. por Bolivia, ahí no sé. busquemos alguna. Entonces lo que digo es, estás en un mundo muy incierto, digamos, donde la volatilidad es enorme y donde vos estás realmente expuesto. El Fondo Monetario te ayuda, pero no te salva, y el paquete con el Fondo Monetario no te estabilizó, a pesar de que la magnitud del paquete es enorme. Bueno,